Escapé del hospital del horror, y ahora he vuelto para terminar con todo. Los recuerdos nunca desaparecen. Se quedan incrustados en la mente como una herida que no cicatriza, una marca que el tiempo no puede borrar. Durante años intenté convencerme de que lo que pasó en aquel hospital era parte de un pasado que ya no podía alcanzarme. Pero me equivocaba. Mi escape fue una mezcla de suerte y desesperación. Fingí estar inconsciente entre los demás pacientes cuando el caos estalló. Escuché los gritos de aquellos que, como yo, eran víctimas de algo mucho más grande de lo que podíamos entender. Sentí el frío del suelo bajo mi cuerpo, la humedad pegajosa que empapaba mi ropa y el hedor metálico impregnando el aire. El sonido de pasos apresurados resonaba por los pasillos, junto con órdenes gritadas en tono urgente. Algunos suplicaban, otros lloraban, y otros simplemente desaparecieron en la nada. En medio de la confusión, encontré mi oportunidad. Con cada músculo temblando por el miedo, me deslicé por los pasillos oscuros hasta alcanzar una salida que nunca debería haber estado abierta. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido hueco y definitivo. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en aquellos que quedaban atrapados dentro, sin preocuparme por el ardor en mis piernas o la sangre en mis manos. Solo cuando el hospital quedó a la distancia y el frío de la madrugada me golpeó con su cruel abrazo, me permití respirar de nuevo. La investigación que se inició tras mi desaparición confirmó todo lo que temía. Lo que se suponía que era un hospital psiquiátrico no era más que una fachada para un infierno oculto. Había informes de tratamientos poco convencionales, historias de pacientes que nunca volvieron a ser vistos, y un silencio inquietante por parte de los responsables. Pero con las autoridades revisando el lugar, creí que todo había terminado. Creí que nadie más tendría que sufrir lo que yo viví en aquel lugar maldito. Durante años intenté seguir adelante, construir una vida lejos de aquellos muros asfixiantes. Pero las pesadillas nunca me dejaron. No importaba cuánto intentara ignorarlas, cada noche regresaban, recordándome lo que me hicieron. Recordándome que no había justicia para lo que pasó. La sensación de manos atrapándome, de voces susurrando en la oscuridad, de la impotencia de estar atrapado en un cuerpo convertido en un experimento, todo seguía ahí, alimentándose de mi miedo, de mi rabia contenida. Entonces vi el artículo. Un pequeño reporte en la sección de sucesos de un periódico local. Gritos en la oscuridad, la leyenda del hospital maldito. Casi me reí. Maldito. Si la gente supiera la verdad. Si supieran que los rumores sobre sombras moviéndose en los pasillos y susurros en la noche no tenían nada que ver con lo sobrenatural. El artículo hablaba de personas que aseguraban haber visto luces en el edificio en ruinas, de sonidos de instrumental médico siendo arrastrado y figuras moviéndose entre las ventanas selladas. Ningún adolescente buscando emociones fuertes se atrevía a entrar. Todos los que se acercaban hablaban de una sensación de peligro inminente. Y yo lo sabía mejor que nadie. No era una maldición. No eran fantasmas. Eran ellos. El hospital seguía funcionando. Cerré el periódico con un nudo en el estómago. Creí que había escapado de esa pesadilla. Pero la pesadilla nunca terminó. Solo esperó en la oscuridad. Esperó a que regresara. Hasta ahora. Me levanté de la mesa y me puse la chaqueta. Las luces de la ciudad destellaban a través de la ventana de mi apartamento, un hogar en el que nunca me había sentido realmente seguro. Mis manos estaban frías, mis pensamientos, agitados. No podía seguir ignorando la verdad. No podía seguir fingiendo que era un simple sobreviviente. Salí del apartamento y me detuve en la acera. La ciudad seguía su curso, indiferente a la tormenta que rugía dentro de mí. Miré mi reflejo en una ventana cercana, ojos hundidos, expresión dura, un rostro que ya no reconocía. Mi respiración era pausada, pero en mi interior, cada fibra de mi ser gritaba por justicia. Caminé hasta mi auto, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. No había vuelta atrás. Había pasado demasiado tiempo huyendo, evitando lo inevitable. Los fantasmas del pasado no eran apariciones etéreas, sino cicatrices que aún ardían. No eran espectros, sino hombres de carne y hueso que seguían allí, ocultos en la penumbra de aquel hospital olvidado. Encendí el motor y marqué una dirección en mi mente, un camino que ya había recorrido antes, aunque en circunstancias muy distintas. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor, me di cuenta de que mi verdadera pesadilla no había comenzado en el hospital. No. Mi pesadilla comenzaba ahora. El viaje no fue inmediato. Durante días, revisé cada detalle del hospital, recolecté toda la información posible. Registros antiguos, archivos olvidados, nombres que el mundo había borrado de la historia. Estaban ahí,
esperando ser encontrados por alguien lo suficientemente terco como para buscarlos. Y yo lo era. Mi apartamento pronto se convirtió en una base de operaciones improvisada. Mapas, documentos, recortes de noticias, fotos desgastadas. Cada dato que obtenía encajaba como una pieza de un rompecabezas perverso. Los nombres de los médicos, las fechas de ingreso de los pacientes, los tratamientos prohibidos, los informes de desapariciones. Todo estaba ahí, frente a mí, una evidencia irrefutable de lo que había sucedido en ese hospital y de lo que seguía sucediendo. Cada noche que pasaba investigando reforzaba una única verdad. No podía permitir que siguiera en pie. No podía permitir que más personas pasaran por lo que yo viví. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión final asentarse en mis hombros. No era un simple regreso. Era un ajuste de cuentas. Era hora de volver. El camino hacia el hospital se extendía ante mí como un sendero hacia el abismo. Conducía con la mirada fija en la carretera. Cada kilómetro que avanzaba me acercaba más a un pasado del que nunca podría escapar. La noche era oscura, apenas iluminada por los faros del auto, y el aire era pesado, cargado de una tensión invisible que parecía crecer a medida que me aproximaba a mi destino. No podía evitar preguntarme si lo que estaba a punto de hacer era una insensatez o si, por el contrario, era lo único que podía hacer para cerrar este capítulo de mi vida. Habían pasado años desde la última vez que vi ese lugar con mis propios ojos. En mi mente, el hospital se había convertido en una estructura imposible, una bestia de concreto que albergaba horrores sin nombre. Pero ahora, al verlo a lo lejos, me di cuenta de que el verdadero monstruo nunca fue el edificio, sino aquellos que lo habitaban. Detuve el auto a unos cientos de metros de la entrada. No podía arriesgarme a ser visto. Apagué las luces y respiré hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Desde la distancia, la silueta del hospital emergía de la oscuridad, con sus ventanas rotas como ojos vacíos observando la nada. El viento ululaba a través de los árboles cercanos, como un susurro de advertencia que me pedía dar media vuelta. Me ajusté la chaqueta y revisé el equipo que había traído: una linterna, una navaja, un par de guantes y mi teléfono con la batería al máximo. No podía darme el lujo de cometer errores. Una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo, una sensación que oscilaba entre la ansiedad y la determinación. Avancé entre la maleza que rodeaba la estructura. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Cada sombra me parecía una amenaza latente, cada rincón oscuro ocultaba un peligro invisible. Los árboles desnudos parecían extender sus ramas hacia mí como si quisieran atraparme. Me acerqué a una de las puertas laterales, aquella que recordaba de mi escape. Había sido sellada con tablones de madera, pero estaban podridos por el tiempo. Con un poco de esfuerzo, logré abrir un espacio suficiente para deslizarme al interior. El aire en el pasillo era denso, cargado de polvo y de algo más, algo indescriptible, una mezcla de humedad y olvido. Un olor a descomposición impregnaba el ambiente, no como si algo estuviera pudriéndose recientemente, sino como si el mismo edificio estuviera disolviéndose en la nada. Encendí la linterna y avancé con cautela. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, cada sonido parecía amplificarse en la inmensidad de aquel lugar. Las paredes estaban cubiertas de moho y grietas, y el suelo estaba lleno de escombros y restos de muebles destrozados. Algunos de los antiguos escritorios habían sido volcados, sus cajones abiertos como si alguien los hubiera revisado. Había documentos esparcidos por el suelo, muchos de ellos ilegibles debido a la humedad y el paso del tiempo. Pasé junto a una sala de espera abandonada. Los sillones de cuero estaban rotos y desgarrados, las almohadillas saliendo de su interior como si hubieran sido destripadas. Un reloj colgado en la pared marcaba las 3:15, aunque el segundero estaba inmóvil, congelado en un tiempo muerto. Un susurro distante me hizo girar la cabeza, pero al enfocar con la linterna, no había nada allí. Mi mente me jugaba malas pasadas, o quizás el hospital mismo respiraba a su manera. Los pasillos parecían alargarse a medida que avanzaba, como si la propia estructura del hospital quisiera retenerme en su interior. La luz de mi linterna iluminó un cartel polvoriento con las palabras «Pabellón de Tratamientos Especiales». Me detuve, reconociendo el nombre al instante. Había sido el área donde realizaban los experimentos más crueles, el lugar del que había escapado por los pelos. Un escalofrío me recorrió la espalda. No tardé mucho en notar algo que hizo que mi piel se erizara. Había huellas en el polvo. Recientes. No estaba solo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma.
Sabía que en este lugar el miedo era un lujo que no podía permitirme. Me moví en silencio, evitando las zonas más abiertas, escuchando cada sonido a mi alrededor. Me pregunté quién más podría estar aquí. ¿Era posible que los médicos nunca hubieran abandonado el hospital? ¿O había alguien más husmeando en la oscuridad, atraído por la misma necesidad de respuestas que yo? A lo lejos, un leve chirrido me hizo detenerme en seco. Alguien había movido algo. O alguien estaba observándome. Me escondí tras una vieja camilla volcada y apagué la linterna, dejando que la penumbra me envolviera. Mi respiración era controlada, mis sentidos agudizados. Sabía que en algún punto de este laberinto de pasillos en penumbra, había ojos siguiéndome. Un sonido repentino, un golpe sordo, proveniente de una habitación cercana. Un eco hueco que resonó por los pasillos vacíos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté controlar la respiración mientras mi mente procesaba cada posibilidad. No era una ilusión. Alguien más estaba aquí. Entonces, el sonido de algo arrastrándose por el suelo resonó en la distancia, un ruido lento y deliberado, como si algo estuviera deslizándose en la penumbra. Sentí la piel de la nuca erizarse, cada fibra de mi ser me pedía salir de allí, pero me obligué a quedarme quieto. Observando. Escuchando. El juego apenas había comenzado. El aire en el hospital estaba cargado de una quietud inquietante. La oscuridad parecía vibrar a mi alrededor, como si el mismo edificio respirara con una vida propia, alimentándose del miedo y la desesperación acumulados en sus muros. Mi linterna iluminaba breves fragmentos del pasillo a medida que avanzaba. Cada metro recorrido me hacía sentir más atrapado en el vientre de un monstruo del que había prometido no volver jamás. Me moví con sigilo, pegado a las paredes desconchadas, sintiendo la rugosidad del cemento bajo mis dedos enguantados. Mi mente trabajaba en un frenesí de pensamientos, tratando de calcular la mejor forma de avanzar sin ser detectado. Las huellas en el polvo me advertían que alguien más estaba aquí, pero aún no sabía quién ni qué propósito tenía. Pasé junto a lo que en algún momento debió ser una sala de descanso. Un par de sillas de metal estaban volcadas en el suelo y un viejo sofá tenía el tapizado rasgado, con su relleno de espuma expuesto como si hubiera sido despedazado por algo más que el paso del tiempo. Una taza de café todavía reposaba sobre una mesa cubierta de polvo, y por un instante, mi mente se aferró a la absurda idea de que alguien había estado aquí hace poco, tomándose una pausa en medio del infierno. Avancé unos pasos más y me detuve. Un leve ruido me hizo contener la respiración. Un roce. Algo que se movía en la distancia. Apagué la linterna y me acurruqué tras una fila de archivadores corroídos por la humedad. El sonido se repitió, más cercano esta vez, como el eco de un cuerpo que se desplazaba por el suelo con una lentitud calculada. Traté de tranquilizarme, recordándome que mi peor enemigo en este lugar era mi propio miedo. Pero entonces lo vi. Una silueta fugaz, apenas perceptible en la penumbra del pasillo. No pude distinguir detalles, pero su presencia era innegable. No estaba solo. Un escalofrío me recorrió la espalda, y mis dedos se aferraron con fuerza a la navaja en mi bolsillo. No era un fantasma, no era mi imaginación. Había alguien más en este hospital. El chirrido de una puerta abriéndose rompió el silencio. No tenía opción. Era hora de descubrir quién más estaba atrapado en este laberinto de sombras. Respiré hondo y avancé en silencio, con cada paso sintiendo el peso de la oscuridad sobre mis hombros. Mi linterna permanecía apagada, confiando en la escasa luz que se filtraba desde las ventanas rotas y en mis oídos, atentos a cualquier sonido fuera de lugar. El pasillo se alargaba, cada metro parecía una extensión infinita de sombras y polvo suspendido en el aire. Las viejas lámparas colgaban del techo, oscilando apenas con la corriente de aire, proyectando sombras irregulares que parecían moverse por su cuenta. Algo crujió bajo mi bota, un fragmento de vidrio que se hizo añicos bajo mi peso. Me congelé. Otro sonido. Esta vez, más cerca. Una respiración contenida, el roce sutil de algo moviéndose con cuidado. La piel de mi nuca se erizó, y un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si me estaban esperando? Volteé lentamente hacia la sala de tratamientos cercana. La puerta estaba entreabierta. En el suelo, manchas de algo oscuro se extendían en patrones irregulares, como si hubieran arrastrado algo, o a alguien. Me acerqué sin hacer ruido y empujé la puerta con cuidado. Dentro, la habitación estaba en un caos absoluto. Camillas oxidadas alineadas contra la pared, instrumentos médicos cubiertos de polvo, algunos aún con marcas de uso. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el escritorio del fondo. Sobre él, una pila de documentos,
algunos de ellos abiertos, con nombres escritos en tinta desvaída. Me acerqué y mis ojos recorrieron la lista. Nombres de pacientes. Fechas de ingreso. Algunos de los nombres me resultaban vagamente familiares, recuerdos enterrados en lo más profundo de mi subconsciente. Y entonces, mi estómago se encogió. Mi nombre estaba ahí. El papel tembló entre mis dedos. No era solo un sobreviviente. Todavía era parte de su archivo. Un sonido de pasos apresurados me sacó de mi estupor. Algo o alguien venía en mi dirección, y esta vez, no parecía estar escondiéndose. Mi instinto me gritó que corriera, pero no podía hacerlo. No todavía. Tomé los papeles, los doblé y los guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Si iba a salir con vida de este hospital, iba a llevarme pruebas de lo que seguía ocurriendo aquí. Giré sobre mis talones y me escondí detrás de una de las camillas, forzando mi respiración a mantenerse controlada. Los pasos eran cada vez más cercanos. La sombra de una figura se proyectó en la pared del pasillo. Era alta, delgada, y avanzaba con una precisión escalofriante. Mi agarre en la navaja se volvió más fuerte. Si me encontraba, no tenía intención de ser su próxima víctima. El momento se extendió como una eternidad. La figura se detuvo en la entrada. Unos segundos de absoluto silencio. Y entonces, el sonido de una respiración profunda, larga, pesada. El aire en la habitación se volvió asfixiante. Un destello metálico reflejó la escasa luz del pasillo. Algo brilló en la mano de la figura, un objeto afilado, largo, amenazante. La sangre en mis venas se convirtió en hielo. La silueta avanzó un paso. Luego otro. Cada movimiento era calculado, deliberado, como si supiera exactamente dónde estaba escondido. Entonces, la figura susurró algo. No pude entenderlo del todo, pero la voz era baja, ronca, cargada de una emoción indescriptible. Miedo, curiosidad, maldad. Mi respiración se volvió un nudo en mi garganta. El sudor frío resbaló por mi frente. El juego había cambiado. Y esta vez, yo era la presa. El silencio se rompió con un sonido agudo. Un metal rasgando la superficie de una pared. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras la silueta en la penumbra daba un paso más dentro de la habitación. El aire se volvió denso, cargado de una tensión insoportable. Mi respiración era mínima, mi cuerpo tenso como un resorte. Sentía cada latido como un martillazo en mis sienes. El juego había cambiado, y ahora yo era la presa. Desde mi escondite detrás de la camilla, mis dedos aferraban la navaja con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron blancos. La figura avanzó otro paso, y la luz que se filtraba del pasillo permitió que viera el reflejo de algo afilado en su mano. Una hoja larga, brillante, usada con demasiada familiaridad. El suelo bajo su peso crujió ligeramente. Podía ver sus botas gastadas, manchadas con lo que parecía ser barro seco. O algo más. Mi mente trató de dar sentido a la situación. ¿Era uno de ellos? ¿Un médico? ¿Otro sobreviviente que nunca logró escapar? Un susurro quebró el aire entre nosotros. Sé que estás aquí. Mi sangre se heló. La voz era áspera, baja, contenida. No era una amenaza inmediata, pero tampoco una invitación a conversar. El filo de la navaja en mi mano se sentía ridículamente pequeño comparado con la hoja que portaba la figura. Pero no tenía otra opción. O me quedaba escondido hasta que me encontrara, o actuaba primero. Mi respiración se hizo aún más lenta. Conté hasta 3. 1. 2. La figura giró su cabeza de golpe, como si hubiera percibido el cambio en mi postura. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, saliendo de mi escondite con un movimiento rápido, la navaja apuntando a su brazo. No iba a ser una víctima más. El filo de mi arma rasgó su abrigo, pero antes de que pudiera hacer un corte profundo, un brazo fuerte me golpeó con violencia en el pecho, lanzándome contra la camilla metálica. Mi espalda chocó con la estructura fría, arrancándome un jadeo de dolor. Mi linterna rodó por el suelo y se detuvo a unos metros, proyectando sombras distorsionadas en las paredes mohosas. La figura no dudó. Se lanzó sobre mí con una velocidad aterradora, la hoja de su cuchillo buscando mi garganta. Rodé hacia un costado en el último segundo, sintiendo el filo rozar la tela de mi chaqueta. Mis pulmones ardían por el impacto, pero no podía detenerme. Me arrastré por el suelo, pateando una bandeja de instrumental médico oxidado en su dirección. El sonido metálico resonó en el pasillo. Él se detuvo. Me estaba analizando. Sabía que no podía escapar fácilmente. Su respiración era pausada, controlada. No estaba alterado. No era como yo. Él tenía la ventaja.
Desde el suelo, mi mirada se encontró con su rostro cuando la luz de la linterna iluminó su perfil por primera vez. Una máscara quirúrgica cubría la mitad inferior de su cara, pero sus ojos, esos ojos fríos, carentes de toda emoción, me perforaron hasta los huesos. No había ira en su mirada, ni odio, ni desesperación. Solo un vacío insoportable. Como si fuera alguien acostumbrado a ver el sufrimiento sin pestañear. «No debiste volver», murmuró, su voz sin un ápice de sorpresa. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si él esperaba que tuviera miedo, estaba en lo cierto. Pero también estaba equivocado si pensaba que eso me detendría. Me obligué a ponerme de pie, con la navaja aún en mi agarre, aunque mis músculos dolían con cada movimiento. «Tampoco debiste quedarte», respondí con un hilo de voz. Él inclinó la cabeza levemente, como si analizara mis palabras. Luego dio un paso adelante, la hoja de su cuchillo reflejando la tenue luz. Mi corazón retumbó en mi pecho. Este no era un simple perseguidor. Este hombre había esperado mi llegada. De repente, un sonido rompió la tensión entre nosotros. Un golpe seco resonó en algún punto del pasillo. Alguien más estaba cerca. Su atención se desvió por un instante. Era mi oportunidad. Sin pensarlo, arremetí con todas mis fuerzas, usando mi peso para empujarlo contra la pared. Su cuchillo resbaló entre sus dedos y cayó al suelo con un estruendo. No dudé. Levanté mi pierna y lo golpeé en la rodilla, obligándolo a perder el equilibrio. Él gruñó de dolor y se tambaleó hacia un costado, pero antes de que pudiera derribarlo, su mano atrapó mi muñeca con una fuerza inhumana. El dolor se disparó por mi brazo cuando giró mi articulación en un ángulo antinatural. Mi navaja cayó al suelo. Me lanzó contra una estantería con una brutalidad que me dejó sin aire. El impacto fue seco y contundente. Objetos viejos y frascos de cristal cayeron a mi alrededor, estrellándose contra el suelo. Mi visión se nubló por un instante. Si no hacía algo, esto terminaría aquí. Con los pulmones ardiendo, me forcé a rodar antes de que pudiera atraparme de nuevo. Mis dedos buscaron a ciegas entre los escombros algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mi mano tocó un bisturí oxidado. Lo tomé sin dudar. Me giré sobre mi espalda justo cuando él se abalanzaba sobre mí. Con un último esfuerzo, lancé el bisturí hacia su costado. El arma cortó su abrigo y se hundió en su carne. Un sonido gutural escapó de su garganta. No esperé a ver su reacción. Con el poco aire que me quedaba en los pulmones, me impulsé de vuelta a mis pies y corrí. Mi única opción era encontrar una salida antes de que él pudiera reaccionar. Pero mientras me alejaba, escuché su risa baja, apenas perceptible. No era el único que me esperaba en este hospital. Corrí por el pasillo en penumbras, con el corazón desbocado y la adrenalina surcando mis venas como fuego líquido. El eco de mis propios pasos se mezclaba con el latido ensordecedor en mis oídos, mientras la risa apagada de aquel hombre quedaba atrás, reverberando como una sombra imposible de sacudir. Sabía que no tenía mucho tiempo. Había logrado herirlo, pero no lo suficiente. Y si su reacción final me había revelado algo, era que no estaba solo. El hospital se alzaba a mi alrededor como una prisión de concreto y sombras. Cada pasillo parecía estirarse con el propósito de enredarme en su interior. Mi única ventaja era que conocía este lugar. Sabía cómo moverse entre sus ruinas, donde buscar refugio si era necesario. Giré bruscamente en la siguiente esquina y me apoyé contra la pared para recuperar el aliento. Mi cuerpo estaba al límite. Cada músculo dolía con la intensidad de la pelea. Cada respiración se sentía como inhalar polvo y memorias enterradas. Pero no podía permitirme el lujo de detenerme. Entonces, un ruido. Pasos. No los míos. El sonido venía del pasillo de la izquierda. Me asomé con cautela, conteniendo el aire en mis pulmones. Una sombra cruzó frente a la luz intermitente de un fluorescente moribundo. Alguien venía en mi dirección. Mi agarre en el bisturí se tensó. No sabía cuántos más quedaban aquí, ni si estaban buscándome específicamente, pero una cosa era segura: no podía permitirme caer en sus manos. Tomé una decisión. No iba a seguir huyendo. No esta vez. Si este lugar había tratado de destruirme antes, ahora yo lo haría caer. El hospital debía arder. Inspiré profundamente y di un paso al frente, preparándome para enfrentar a mi perseguidor. Era hora de terminar con todo. Los pasos se acercaban, resonando con un ritmo calculado, pausado, como si la persona al otro lado del pasillo disfrutara del momento, como si supiera que el miedo crecía en mi interior. No me lo permitiría. Me aferré al bisturí con más fuerza y avancé, sin titubear. La sombra finalmente emergió de la penumbra.
Un hombre alto, vestido con ropas desgastadas, un delantal manchado y una expresión de absoluto vacío en su rostro. Su mirada se encontró con la mía y, por un instante, el tiempo pareció congelarse. No había emoción en su rostro, solo un leve asentimiento, como si me reconociera. Sabía que volverías, dijo con voz rasposa, como si fuera un hecho indiscutible. No respondí. No tenía sentido hablar con alguien que, claramente, había esperado este momento por demasiado tiempo. Me lancé sobre él. El impacto nos hizo chocar contra la pared. Forcejeamos. Sentí sus manos ásperas aferrarse a mi brazo con una fuerza sobrehumana. El bisturí resbaló en mi agarre, cortándole superficialmente el antebrazo. No hizo ningún gesto de dolor, como si ya estuviera acostumbrado al sufrimiento. Me empujó con violencia, haciéndome caer sobre una mesa metálica volcada. Mi espalda protestó con un dolor agudo, pero me obligué a incorporarme de inmediato. No podía darme el lujo de estar en el suelo mientras él seguía de pie. Su cuchillo brilló en la penumbra antes de lanzarse hacia mí. Rodé sobre la mesa justo a tiempo para evitarlo, pero él no se detuvo. Me acorraló contra un armario corroído por la humedad. Sus golpes eran calculados, como si cada movimiento estuviera ensayado. Este hombre era un cazador. El hospital temblaba a nuestro alrededor. La estructura, débil por los años de abandono, comenzaba a ceder con cada movimiento violento. Los crujidos en el techo me hicieron comprender que el tiempo se estaba agotando. No solo para mí, sino para todos los que aún estaban dentro. Debía terminarlo. Busqué con desesperación algo que me diera ventaja. Mis dedos encontraron un tubo metálico en el suelo. Lo tomé y, con todas mis fuerzas, lo golpeé contra su pierna. Cayó de rodillas con un gruñido. No le di oportunidad de recuperarse. Me lancé sobre él, derribándolo por completo. Esta vez, yo tenía el control. Mi respiración era errática, mi visión borrosa por el esfuerzo. El hospital parecía gemir, como si estuviera muriendo junto con su historia de horror. No quedaba mucho tiempo. No puedes detenernos, susurró él, con una sonrisa manchada de sangre. Pero yo ya no lo escuchaba. Mis manos temblaban mientras buscaba en mis bolsillos. Encontré el encendedor. Lo encendí. El hospital debía arder. Lancé el fuego contra una pila de documentos empapados en alcohol. La llama tardó unos segundos en expandirse, pero cuando lo hizo, se propagó con una rapidez brutal. El fuego devoró los restos de ese lugar maldito. Me levanté, tambaleante, viendo cómo las llamas comenzaban a consumir todo a su paso. No había vuelta atrás. Corrí. A través del humo, esquivando escombros que caían del techo, sintiendo el calor creciente lamer mis espaldas. La salida estaba cerca. Un estruendo sacudió el edificio. No miré atrás. Emergí al exterior justo cuando el techo colapsó, una lluvia de cenizas cubriéndome por completo. La luz de la madrugada me cegó por un instante. El aire frío llenó mis pulmones con la intensidad de un golpe. Tosí, sintiendo la tierra húmeda bajo mis manos. Había terminado. Me giré para ver las ruinas ardientes del hospital. Las llamas iluminaban la oscuridad, consumiendo las memorias de lo que había sucedido allí. Y, con ellas, todo lo que me había atormentado durante años. No había justicia en lo que hice. Solo venganza. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre.